Mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook. Si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te busco, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Muse extiende su récord como el primer álbum de un solista de K-pop en pasar 56 semanas consecutivas en la lista semanal de los mejores álbumes de Spotify de Estados Unidos. Felicitaciones, Jimin. Golden se convierte en el primer álbum de un solo coreano en pasar 101 semanas consecutivas en la lista global de los mejores álbumes semanales de Spotify. Felicidades, Jungkook. El álbum Face ha superado los 2.640 billones de reproducciones en Spotify. Felicitaciones, Jimin. Jungkook ha superado los 18,5 millones de seguidores en Spotify, el artista asiático más rápido en alcanzar esta cifra. Felicitaciones, Jungkook. Q en Spotify Global está en el número 24. Seven en el número 84. En los mejores artistas diarios, Jimin se encuentra en el número 182. Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook como Mejor Bailarín 2025. Votemos por ellos. Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook como Mejor Cantante de K-pop 2025. Jimin va en segundo lugar y Jungkook en el tercero. Jimin y Jungkook están nominados a las celebridades asiáticas más poderosas de 2025. Tienes que entrar con tu mail y votar cada una hora. El premio será una donación benéfica a nombre del artista ganador. Jungkook va en primer lugar y Jimin en el segundo puesto. ¿Sabías que? Una vez la inseguridad del fandom inexistente de Taekwockers volvió a la carga, solo porque Jimin en su último live contó una historia de Jungkook y él en el ejército. Lo más suave que le dijeron es que hacía fanservice. Esa gente se miente tanto a sí misma que piensan que Jimin y Jungkook nunca hicieron el servicio militar juntos, y aunque se retuerzan de odio, siempre habrá un Jimin y yo o un Jungkook y yo, cuando hablen del ejército, porque ambos decidieron irse juntos, no les importó ni cómo ni dónde, solo el hecho de pasarlo uno al lado del otro esos 18 meses, fue suficiente para tomar la decisión. Además, Taekakas y Akaes de Jungkook siguen mintiendo por el comunicado diciendo que Jimin es el primer BTS en reconocer un noviazgo. Solo porque Jimin confirmó la segunda temporada de Are You Sure, y eso les ardió. Y nuevamente comenzaron a decir que era fanservice y que lo hacía para tapar su noviazgo. Cuando eso es falso, ese comunicado solo deja claro que la conocía sin nada amoroso de por medio. Pero ellas se siguen aferrándose a una falsa narrativa, como siempre, porque en sus pequeñas mentes creen que si continúan diciendo eso, Are You Sure no se va a emitir. Le tienen tanto miedo al programa de viajes las Taekakas y Akaes. Tendrán que tomar agua de melisa, que probablemente se estrenará pronto y ahí las quiero ver. Jimin no puede nombrar a Jungkook porque inmediatamente algunas Jungkookistas le tiran odio que es fanservice, pero los demás miembros lo nombran a destajo. Lo graban sin que él sepa, dan a entender cosas que no son, pero ahí guardan silencio. ¿Saben por qué pasa eso? Porque odian y envidian a Jimin. Pasa lo mismo con algunas jiministas que no les interesa que involucren a Jimin con quien sea, porque odian a Jungkook. Todo esto es una locura, hate sin parar. Mientras que unos están libres de todo eso porque están protegidos. Jimin y Jungkook merecen mejores personas y fans a su alrededor. Ahora ya lo sabes. El cumpleaños de Jimin en la cafetería de su papá fue nuevamente todo un éxito, lleno de fans donde pudieron expresar su amor incondicional a Jimin. Lo más hermoso fue ver a los padres de Jimin y Jungkook trabajar en la cafetería para celebrar el cumpleaños de Jimin.
El día del cumpleaños se pudo ver a la mamá de Jungkook trabajando ahí en el mesón. Al día siguiente las mamás de ambos vieron los regalos de las fans con mucha ternura. El papá de Jungkook también los miraba. Todo eso pasó, luego se fueron los cuatro juntos en un solo auto. Eso demuestra que las familias son muy unidas. Más de lo que muchos piensan, y eso solo se debe a la hermosa relación que tienen Jimin y Jungkook, que lograron unir a sus familias en un amor sincero y mutuo. La mamá de Jungkook ama a Jimin, es realmente cierto. Créanme lo que les dije anteriormente, lo vi con mis propios ojos. Las dos familias estuvieron ahí para trabajar y ver cómo querían a Jimin las fans. Es realmente conmovedor el cariño que se tienen. 전 지민? Jimin hizo un live, se veía hermoso y feliz, transmitió desde su casa en Ninaone, sí, porque desde ahí lo hizo. Muchas andan diciendo que estaba en casa de Jungkook y no. Jimin partió el live desde una habitación ya conocida, podemos ver que es la misma. En 2023 publicó un video cuando estaba viendo el live de Suga para su cumpleaños. No hay que inventar o decir cosas que no se tienen certeza. Mejor averiguar e investigar antes de decir cualquier cosa. Lo que hizo Jimin fue una gran reforma a su casa, la hizo a su estilo, con muebles únicos y de lujo, así se evita que gentuza se quiera colgar de él. Jimin y Jungkook tienen el mismo gusto para la decoración, compraron el mismo sofá. Yo creo que ambos compraron juntos todo para sus casas. Sus estilos son similares. Así también evitan cuando se toman una foto y pensar que están en la misma casa, pero hay detalles que no se nos escapan. En esta foto podemos ver que el sofá que se ve detrás de Jungkook es dudosamente del mismo color de estos sillones de Jimin. Cada uno vive en su casa, pero eso no evita que no se visiten. Si viven a 10 minutos de distancia, cuando a Jungkook se le termina el ramen, lo más seguro es que vaya a casa de Jimin a pedir su tazón. Are you sure? 이게 맞아? Are you sure? Jimin habló de Are You Sure, dijo que no sabe cuándo sale la segunda temporada. En los comentarios le preguntaban mucho sobre Jungkook y él respondió. 정국이 아직 못 봤습니다. Jimin, siempre cuando lee y nombra a su Jungkook, se le iluminan los ojos y se pone muy coqueto. Dijo que todavía no lo veía, pero cenó con su familia y le hicieron sopa de algas. Yo pienso que su familia eran sus papás y también los de Jungkook, no tengo pruebas, pero tengo cero dudas, después de ver cómo estaban los papás de ambos en la cafetería. Y contó una historia súper bonita del ejército. Jimin y Jungkook estaban corriendo juntos, para perder peso, mientras escuchaban música, estaba sonando Sparkle, de la banda sonora de la película Your Name. Jimin dijo, el fin de semana, mientras corríamos juntos, Jungkook tomó primero el camino que doblaba a la derecha y no lo podía ver, pero la canción estaba en su punto más alto. 근데 정국이가 딱 보이는 순간 노래가 딱 나왔어요. 그래서 그때가 되게 영화 같은 느낌이었습니다. 이런 식으로 뛰면은 좀 찔맛이 나요. 네. La canción expresa el anhelo de estar juntos a pesar de las dificultades, con la promesa de sobrevivir juntos en este mundo lleno de incertidumbres. Muy Jungkook la canción, ¿cierto? Como era de esperar, Jungkook no saludó directamente a Jimin en su cumpleaños. ¿Por qué digo esto? Creo que lo hizo a su manera, a través de esa playlist de 13 canciones y que comenzó el día 13 de septiembre. Después nos enteramos que una fan Jikook le escribió hace 3 semanas atrás a Jungkook en el Instagram de BAM, lo siguiente: Jungkook, si el Jikook es real, recomienda esta canción la próxima vez. Daniel Caesar Moon. Y lo etiquetó. ¿Y Jungkook lo hizo? ¿Ustedes creen que sea una coincidencia? En mi opinión no. Aunque otros después suban la misma canción, no es lo mismo. Jungkook lo hizo con un claro propósito. Probablemente leyó el mensaje, le gustó la canción, porque era relación con Jimin también, Mon. Jimin es reconocido como la luna, así que la puso en sus historias y playlist de regalo. Jungkook es así de ruidoso y le gustan esos detalles. Y por supuesto Jikook es real, ¿lo dudabas? I love him. 너희들 잘 어울린다. 좀 background us. 그 뭐야? 왜요?
나는 어떻게 보면 그렇게 Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.